Bueno, el tema de hoy es un tema que es un poquito controversial en el sentido de que confronta a la sociedad, a lo que está pasando en el país, lo saca, la manera en que se está tratando a la iglesia, lo saca a la luz, ¿verdad? Y no muchas veces las iglesias osan o se atreven a enfrentar esas fuerzas tan poderosas que controlan gobiernos, medios de comunicación, instituciones, que se llama el movimiento liberal, ¿verdad? El anticristianismo, ¿verdad? Que ha ido tomando auge y que está de moda, ¿verdad? Es formar parte de un grupo que ridiculice a la iglesia, que se oponga a ella, que trate de sacarla del camino, que trate de que se cierren, de que trate de que, ¿verdad? Y pues tenemos que prepararnos para esa realidad y identificar los tiempos en que vivimos, ¿verdad? Y prepararnos para lo que viene, porque la Biblia nos advierte de cómo será el trato con el pueblo de Dios según se vaya acercando el final. Y el título del mensaje es la criminalización de la iglesia. La criminalización de la iglesia. Cómo intencionalmente se está tratando de criminalizar a la iglesia sin base. Bueno, Joel acaba de hablar de la hostilidad obvia del secretario de salud, creo que era, hacia la iglesia, donde una persona que tiene preparación científica no llega a conclusiones porque a él se le ocurre. Yo diga, bueno, no, la culpa del coronavirus lo tienen los zurdos. Y usted es zurdo, izquierdo, y dice, pero ¿qué evidencia usted tiene de eso, pastor? ¿O es culpa de las mujeres? ¿O es culpa de los hombres? O sea, cuando uno obra científicamente, pues mira, hemos hecho 1000 entrevistas a personas enfermas, preguntamos sus actividades, dónde trabaja, dónde se reúne, hicimos una encuesta con varias preguntas, si asiste a la iglesia el domingo, y de esas personas, de esos 1000 enfermos, encontramos que este por ciento, este trabaja aquí, este por ciento asiste a la iglesia regularmente, y usted ahora hace una conclusión científica con base estadística. Así es que trabaja la gente que estudia ciencia. No nos sacamos las cosas de la manga, ¿verdad? Así es que, por eso el título, la criminalización de la iglesia. Y leemos en Lucas capítulo 21, del 7 a 19, unas palabras de Jesucristo, donde habla de los tiempos del fin y donde incluye en esa además de advertencia de cosas que van a pasar, incluye cómo será el trato del mundo con la iglesia según se acerca el fin, cómo se va a estar tratando a la iglesia. Y dice Lucas 21, del 7 al 19, y le preguntaron a Jesús, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ya eso lo hemos visto. Han aparecido en los últimos 30 años como 25 Jesucristos por el mundo. O sea, no le crea a ninguno de esos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Sediciones y guerra habla no de guerra como la guerra mundial, sino revueltas, la gente en las calles, ¿verdad? Destruyendo, rompiendo, levantado contra el gobierno, levantado uno contra otro, ¿verdad? Por el mundo, ¿verdad? Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá contienda entre naciones. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias.
y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora mismo se está llevando en la India, acabo de hablar con el presidente de Global Commission, está muriendo cientos de miles de personas de hambre. Porque son millones y millones de la India que se ganaban $1 diario cada día para comer ese día. O $2 diarios para poder comer la comida del día. Millones y millones, está hablando más de 200 millones de personas que viven así. Y al venir la epidemia se cerraron todas las oportunidades y están peregrinando por las calles, regresando a sus aldeas, y en el camino se mueren. En las aldeas tampoco hay comida, pero prefieren morir en las aldeas. Y aquí habla de eso, ¿verdad? Habrá hambres y pestilencias. Pestilencias no es mal olor, son epidemias, ¿ok? Esa palabra en la Biblia, pestilencias, habla de epidemias. Y habrá terremotos, hambre y epidemias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Está hablando Jesús. Esto está comenzando. Ya hay una persecución terrible. Se matan sobre 50,000 cristianos todos los años. Todos los años. En diferentes partes del mundo. Pero dice que eso va a ir aumentando. Y esto será ocasión para dar testimonio. Ahí se sabrá quién es y quién no es. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Le podrán meter preso, pero no le pueden apagar la voz de la verdad. Eso es lo que está diciendo eso. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ustedes tienen el cielo seguro. Sí, pueden hacer lo que quieran, pero la salvación no se la pueden quitar. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, llévame de la mano a mí en la predicación de esto, así también a los que escuchan, a los que nos ven por los medios, hoy por los medios de internet y otros, y en la semana a través de los canales de televisión. Ponemos, Señor, esta palabra en tus manos. Señor, queremos ser como heraldos, como trompetas de vigía, Señor, que tocan la trompeta para dar advertencia de que se acerca la batalla. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿a qué llamamos criminalización de la iglesia? ¿A qué estamos llamando eso? A una estrategia, primero, intencional de achacarle a la iglesia acciones de individuos. Intencional. De cualquier cosa que haga alguien que se identifique como cristiano, es la iglesia. Los cristianos, lo hizo uno, los cristianos son así. Eso es intencional. Eso está dirigido desde allá. Vamos a señalarnos para arriba, de Satanás, ¿verdad? Segundo, ¿por qué se criminaliza la iglesia? Es una estrategia de condenar la interpretación bíblica sobre el bien y el mal. A la sociedad no le gusta que llamemos pecado lo que la Biblia llama pecado, y esa interpretación bíblica de las iglesias verdaderas, porque hay algunas que ya no son iglesias, porque cuando tú dejas la palabra tú estás abandonando a Cristo. O sea, tú no puedes abandonar la palabra y seguir y eres de Cristo. Cristo y la palabra no se pueden separar. ¿Entiendes? Dijo Jesús: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Verdad? Así que es una estrategia de que donde se quiere se le da la información constante al pueblo de que la iglesia diga que esto es pecado, que la sociedad dice que no, o el tribunal dijo que no, o la legislatura dijo que no, alguien, ¿verdad? O
la prensa dice que no, y la iglesia le llama pecado porque la Biblia dice que es pecado. Hay que destruirla a la iglesia y hay que ridiculizarla, hay que presentarla como una iglesia que no tiene amor, etc. ¿Por qué se criminaliza la iglesia? Número 3. La estrategia es callar a la iglesia en su misión principal de condenar al pecado y de tratar de salvar al pecador. La idea es lograr que la iglesia se calle, que se intimide, que no quiera pagar el costo, y le está funcionando con muchas iglesias y con medios de comunicación cristianos también, ¿verdad? Que dice, yo no quiero problemas, yo no quiero que, ¿verdad?, me vaya a afectar la emisora, esto y lo otro, esta parte de la Biblia no la voy a predicar, y esta parte de la Biblia no la voy a predicar, de esto no me hables, porque los que, ¿verdad?, a los que controlan la opinión no les gusta, o no le gusta al gobierno, no le gusta a alguien, y yo no quiero pagar el precio que pagaron los cristianos al principio, así es que vamos a predicar lo que es aceptable. Lo que les perturbe a la sociedad, no lo predicamos. Es todo lo contrario de lo que ha hecho la Biblia, lo que hicieron los profetas, lo que hizo toda la gente de la historia de verdad, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero eso también se está dando. Así que hay una estrategia de que la iglesia se calle y pues no le está malo que tú hables de que está allá David apedreando al gigante y de que estaba Elías orando por una sequía y no llovió y que estaba Noé allá, yo no sé qué por allá. No, predica todo eso que tú quieras, canta gloria a Dios, aleluya, reúnete los domingos, pero no me toques lo que yo hago porque te vamos a destruir. Y eso es una estrategia bien concertada, a veces expresamente con reuniones entre esos grupos o a veces tácitamente, o sea, se unen personas sin necesariamente haberse hecho una reunión para ello, de una estrategia, ¿verdad? Sino que lo hacen sí, como por afinidad, por hostilidad hacia la iglesia. Bueno, ¿por qué irrita la predicación de la Biblia como está escrita? ¿Por qué irrita? Y ha irritado a través de la historia. A Jeremías por poco lo matan cuando Dios le dio la profecía de que los israelitas iban a estar cautivos 70 años en Babilonia. Y le dijo, Dios me ha revelado que mejor que se rindan porque por su rebelión de ustedes, por el reto a la autoridad de Dios y se han envuelto en idolatría, se han aliado a pueblos paganos, han hecho un montón de cosas y Dios ha decretado que los paganos babilonios, los caldeos, los van a destruir, le van a llevar las mujeres, se las van a violar, le van a matar los hijos y Dios decretó eso al pueblo llamado pueblo de Dios. Y tú sabes que tú le digas eso al pueblo, tú siendo el profeta de ese pueblo. Lo metieron en un hoyo por allá, por poco lo matan. Entonces, la palabra irrita, como está escrita, porque es como una conciencia sobre el pueblo. Y así es que tiene que ser. Fue dada para eso. Fue dada para darle alerta, para que los que entiendan abandonen el camino del infierno, porque la intención de la iglesia no es fastidiarle la vida a nadie. Es que los que van camino a la perdición, a la condenación, de entre esa gente hay elegidos que entiendan que se le está predicando tiene fundamento, que está en la Biblia, que el Espíritu Santo les toque el corazón, si son elegidos de Dios, lo van a entender, y que entonces se vuelvan a Dios. La idea de la predicación es salvar, pero en el proceso también se descubre los que no creen. La palabra salva y condena. El que cree en él no es condenado, dice la Biblia, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra tiene dos propósitos: es separar, como cuando usted pone verá algo en un colador. Usted quiere sacar la harina finita y que se queden los grumos, los gordos, pues usted lo pone en el colador y el colador deja pasar lo finito y lo gordo se queda arriba. Pues la palabra es como un filtro, como un colador. Cuando usted echa el café, usted pretende que pase el líquido, pero que el grano de café se quede en el papel del filtro para que, ¿verdad? Y eso es la palabra.
La palabra descubre quién es y quién no es. Dios los conoce, pero la palabra los descubre. Y la palabra irrita porque nos retrata. Le quita la aureola de que estoy bien, porque la interpretación de estar bien en la sociedad varía. Unos lo relacionan con éxito social, dinero, otros con fama, otros con hacer obras de caridad y hacer buenas obras, que tampoco salva a nadie, aunque la Biblia nos manda amar al prójimo, ¿verdad? Y es parte de la tarea de la iglesia, pero para salvación no sirve darle de comer a los pobres ni cuidar a enfermos. Para salvarse no sirve. Se hace por amor al prójimo, pero no para salvación. Para salvación tiene que ser a través de Cristo. Y eso irrita hasta el piadoso inconverso. Al religioso inconverso que no le entrega su vida a Cristo, no cree en la palabra, pero que le gusta ayudar a la gente, le irrita que la palabra le diga: tú eres tremendo, tú ayudas muchísimo, repartes mucho dinero, pero tú vives en pecado y tú no aceptas la palabra de Dios. Tú no aceptas a Cristo como Salvador. Tú no quieres vivir de esta manera, como dice aquí. O sea, tú rechazas esto. Pero tú estás haciéndote fama de filántropo. Hay gente que tiene una vida de pecado desastrosa, pero son filántropos. Y se reparten 100 millones, se van para el infierno. Porque la salvación, y esto irrita, esto que yo estoy diciendo irrita. Esto mismo que estoy diciendo molesta. Porque a lo mejor, o el que me está escuchando, pues camina para el cáncer y le da dinero a yo no sé quién por allá y va y ayuda por acá a los deambulantes. No cree en Dios o no sirve al Señor, no le entrega su vida, no se arrepiente de los pecados. Pero cuando yo le digo que no se puede salvar, la palabra dice que hay que nacer de nuevo, molesta. Porque esa gente sale en los periódicos y la gente los admira. Entonces, la palabra nos retrata. Esto es malo, esto no es aceptable, esto está prohibido por la palabra, esto está mal. Ah, pero ¿verdad? Porque todo el mundo lo hace, porque, ¿verdad? Pero está mal. Retrata y nos irrita. ¿Por qué irrita la predicación de la Biblia como está escrita? Porque el mal y el pecado, en la manera bíblica, no cambian con el tiempo. El que esto está escrito y que no se está escribiendo cada 10 años, ni cada 100 años, ni cada 200, ni cada 500 años, ni cada 1000 años, que no se está escribiendo por los cambios que haya en el mundo, las interpretaciones, que sea la misma palabra que está desde el principio, desde que se terminó la escritura del libro de Apocalipsis, la misma palabra. Entonces, en la Biblia el mal y el pecado no cambian, porque yo tendría que empezar a arrancar páginas de aquí de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que predica el mundo en la sociedad es una moralidad generacional o una moralidad relativa, una moralidad situacional o relativa o generacional. ¿Qué quiero decir con eso? Pues situacional, ¿ves? Lo que pasa es que los tiempos han cambiado y ahora uno ya no puede. La situación de hoy no se le puede pedir a la gente que viva de esta manera, porque los tiempos, o generacional, no, eso que dice la Biblia era de la gente de antes, que pensaba, los anticuados, los obsoletos de antes. Pero los tiempos han cambiado y ahora la sociedad ha determinado que esto que dice la Biblia que es malo, pues ahora es bueno. Entonces, ustedes tienen que adaptarse a lo que dice la sociedad. Eso es situacional o generacional. Ustedes tienen que adaptarse, pero ustedes siguen repitiendo lo mismo que repitió un pastor en el 1950, lo que repitió un pastor en el 1900, lo que repitió un predicador en el 1820, lo que repitió en el año 300 después de Cristo. Ustedes siguen predicando lo mismo. Ustedes no cambian con las generaciones. Ustedes son unos inadaptados. Y eso molesta. Porque la Biblia, la palabra es como una conciencia, ¿verdad? De hecho, podemos interpretar que hay una agenda anticristiana. ¿Qué es una agenda? Se le llama la agenda, tiene diferentes nombres.
es una agenda anticristiana. ¿Qué es una agenda? Cuando se acuerda seguir una programación o una estrategia, una serie de actividades para lograr un propósito, ¿verdad? Usted quiere una sesión de negocio, pues dice, mira, primero vamos a discutir este tema. Primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer aquello otro en la fábrica, después vamos a hacer por allá, y después terminamos haciendo esto otro por acá, y usted hace una agenda de A, B, C, D. Una agenda quiere decir que ya hay una meta, y se establecen estrategias para alcanzar esa meta. ¿Cuál es la meta? La meta es callar a la iglesia, sacarla del medio y, si posible, destruirla. Esas tres cosas. Callar a la iglesia, sacarla del medio y, si posible, destruirla. Y usted se va a sorprender de la gente que está ejecutando esa agenda, y vamos a hablar de eso dentro de un momentito. Así que las agendas tienen una meta. En este caso, la agenda anticristiana, la criminalización de la iglesia, tiene como meta callar a la iglesia, sacarla del medio y destruirla. Entonces eliminamos la conciencia, aquello que me dice y me repite que estoy en pecado, que lo que estoy haciendo no es aceptable por la palabra. Yo lo quito del medio, o logro que la gente crea que la iglesia es mala, recluto pueblo, gente, para que crean que la iglesia es mala, y la iglesia se convierta en vez de ser algo beneficioso a la sociedad, como era considerada antes, ahora es un estorbo a la sociedad. Ya estamos en esa. En las naciones europeas, en Estados Unidos, donde antes era fundamental. Bueno, el movimiento evangélico nació en Europa. Y el cristianismo en Europa es una especie casi a punto de extinción. En Estados Unidos, ¿por qué? Porque es parte del proceso que Dios permite, que hemos leído aquí que va a pasar. Dios lo permite. Cada vez que Dios ha ido a hacer algo grande, hay un filtro. Cuando muere Cristo, de miles y miles que se sanaron y que comieron, cuando Él multiplicó los panes y los peces, que si 5,000 o 4,000 después, que si lo otro, los enfermos que sanó por muchos en todas las aldeas, de todas esas miles de personas, habían 120 en un aposento, esperando la venida del Espíritu Santo. Los demás estaban temblando de miedo en las casas, porque habían matado a Jesús y tenían miedo de que le hicieran lo mismo a ellos. Así ha sido siempre. Así será. Así será. La iglesia dejará de ser un lugar atractivo para reunirse, donde se pasa bien, como decimos en Puerto Rico, chévere. En este caso nosotros con aire acondicionado, un templo, ¿verdad? Cómodo, esto. Hablo con los hermanos. Es como, es un lugar de predicación, pero es como un club de amigos también, donde yo no estoy aburrido en casa, hablo con las hermanas en la iglesia. Cuando se pongan las cosas duras, los que tengan a la iglesia como club se desaparecen. Los que no quieran padecer persecución se van. Y como siempre, la iglesia será mucho más pequeña, pero mucho más poderosa. Yo le pido al Señor que, si yo estoy vivo en ese proceso que viene, que yo no quiero ser como Pedro, que alardeó de que él iba que los demás lo podían negar, pero Pedro iba a morir con Cristo y después lo estaba negando. Yo digo al Señor, yo reconozco mi debilidad humana y yo necesito que tu Espíritu Santo me dé el valor que quizás yo en mi carne no tengo. Y Satanás es listo, porque muchos varones que vemos aquí y mujeres también dirán, no, yo estoy dispuesto a morir. Pero si vienen y eso implica que se afecte al muchachito, o que se afecte la mujer, o que se afecte la nena. Si fuera por mí, yo protestaría, yo confrontaría, yo me enfrentaría, pero pero yo no quiero que mi hijo padezca. Entonces, eso de que el que ama a hijo, madre, padre más que a mí, dijo Jesús, no puede ser mi discípulo, se va a cumplir. Mucha gente cogerá de excusa a la familia para huir de la iglesia. Yo le estoy hablando fuerte hoy.
Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy diciendo. No sé si usted entiende. Ok. Así que hay una agenda. La agenda tiene una meta. ¿Cuál es la agenda? Destruir o callar a la iglesia, sacarla del medio y, si posible, desintegrarla. Esa es la meta. Bueno, algunos ejemplos de criminalización. Siempre se me enreda esa palabra. Criminalización de la iglesia. Algunos ejemplos donde se ha criminalizado a la iglesia injustamente y la prensa ha participado de esa criminalización. Se ha hecho cómplice o ha sido promotora de esa criminalización. Algunos ejemplos. Hace unos años atrás ocurrió el asesinato de unos gays, de unos homosexuales, en una discoteca de Orlando. Hecho muy triste, nadie tiene derecho a matar a nadie. La Biblia condena el asesinato. Ese asesinato fue cometido por un fanático musulmán, ¿verdad? Que sin encomendarse a nadie entró con un arma automática ahí y empezó a disparar a diestra y siniestra. Eso que hizo ese musulmán contra los gays, lo hacen los musulmanes decenas de veces con los cristianos en países islámicos y donde ellos tienen el control. Decenas, si no cientos de veces. Acribillar cristianos que están en las iglesias, matarlos. En África, en Indonesia, en países, en naciones islámicas lo hacen decenas de veces. Hay esos fanáticos musulmanes tienen una profunda hostilidad hacia los cristianos. El mayor enemigo de ellos son los cristianos, ¿verdad? Porque hay una confrontación ya desde Ismael e Isaac. De hecho, a los descendientes árabes se llama ismaelitas, porque son descendientes de Ismael. Y ustedes saben que fueron dos hijos de Abraham. Ambos descienden, los ismaelitas y los judíos y cristianos, de una descendencia de Ismael, las naciones árabes, y las naciones cristianas a través de Isaac, los judíos a través de Isaac. Entonces ocurre ese asesinato que es condenable totalmente, nadie tiene derecho a hacer eso. Y las iglesias cayeron allí a ayudar inmediatamente, las iglesias del área. Pues yo tengo conocimiento de iglesias que fueron allí inmediatamente a ayudar. Pero vienen unos líderes de la comunidad gay aquí en Puerto Rico y dicen, ese asesinato es por culpa del mensaje de odio de los cristianos. Mira, están haciendo una asociación contra un musulmán que no tiene ninguna afinidad con el cristiano, que no sabe ni español, que quizás nunca ha pisado una iglesia cristiana, que cree todo lo contrario a lo que creemos los cristianos. Está haciendo una asociación con la iglesia. Se lo sacó de la manga, como dicen por ahí. Usted dirá, bueno, la prensa responsablemente le habrá preguntado antes de darle micrófono, porque eso empezaron a repetir algunos miembros de esa comunidad gay. Entonces, en vez de darle micrófono para despotricar en contra de la iglesia, bueno, ven acá, tú tienes alguna evidencia de que tuvieron alguna reunión con pastores, que él haya un acuerdo con la iglesia, que él estuviera reunido con no, yo no tengo. ¿Y dónde tú sacas eso? No, pues porque pues si la iglesia no está de acuerdo dice que este estilo de vida no es correcto, pues por culpa de creer eso la iglesia mataron a los. Porque los musulmanes creen también lo mismo que creen los cristianos en ese sentido. Entonces, se levanta una animosidad hacia los cristianos que no tienen nada que ver con lo que pasó en Orlando. Ni ese hombre nunca escuchó yo creo que nunca escuchó una emisora cristiana, porque no lo hacen por su lealtad a su religión. No lo hacen. No leen la Biblia porque tienen su religión. Pero no hubo un de estos responsables que dijera, mira, yo creo que esto es injusto para la iglesia, porque ellos matan, en vez de 49, creo que así que mataron el año pasado 30,000, 40,000 cristianos, los mismos musulmanes en diferentes partes del mundo.
Entonces, ¿cómo lo vamos a aliar a ellos con la iglesia? Pero a eso no le importó a la prensa. Se le dio. Si se hace eso con otro grupo, acribillan al que sea. Pero con la iglesia hay libertad para hacer todas esas cosas, porque hay una agenda. La generalización, otro ejemplo, la generalización de acciones de algunos sacerdotes para destruir la iglesia católica y perjudicar el cristianismo. Hubo algunos sacerdotes, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo que cometieron el acto de pedofilia. Y en muchos casos la jerarquía lo supo y no lo sacó o no lo llevó a la justicia, ¿verdad? Y eso la Iglesia Católica pidió perdón y el Papa pidió perdón. Es horrible que eso haya sucedido. Es necesario que esas personas fueran llevadas a la justicia, todas esas cosas. Pero se utiliza el error, porque yo tengo muchos años, yo tuve mucha relación con la Iglesia Católica como estudiante y profesor en la Universidad Católica. Y yo conocí un montón de sacerdotes, monjas, que son gente muy seria, muy dedicada. Diferimos un montón en doctrina y cosas por el estilo, pero son gente seria. Pero eso se aprovecha para destruir a la iglesia católica en este caso y como consecuencia a la iglesia en general. No es el clamor a que se lleve a la justicia, eso está bien. No es el clamor a que la crítica a la jerarquía porque no hizo eso, no lo llevó a la justicia, no lo detuvo. Está bien eso. Pero la generalización de que los curas y la de estos son así, eso es injusto. Eso es injusto. Eso se ha hecho porque hay una hostilidad hacia la iglesia que se aprovecha cualquier cosa, cualquier error, para transportarlo de un individuo, una persona o de varios a la iglesia completa. Aunque la iglesia no prevé eso, aunque la iglesia diga que eso está mal, aunque la iglesia condene eso, la idea es destruir a la iglesia. Otro más, imputar a los cristianos las supuestas acciones deshonestas de políticos que se han identificado como cristianos. Hay políticos que asisten a iglesias evangélicas. Acabamos de tener el caso ahora de una legisladora que tiene el derecho a la presunción de inocencia, que se le da a todo el mundo. Pero si de alguna manera se identifica como cristiano, no tiene presunción de inocencia para la prensa. No, tiene el derecho a defenderse y otros que fueron acusados salieron absueltos. Si están por ahí y están ocupando posiciones y son candidatos y otro montón de cosas y fueron acusados también, pero salieron, ¿verdad? Pues esa posibilidad a los cristianos no se le da. Está condenado y desde el principio. Porque es una hostilidad hacia los cristianos. Pero no solamente sería eso hacia la persona que tiene el derecho a defenderse, esta legisladora que salió, que está acusada de unas cosas, sino que la iglesia enseña el séptimo mandamiento. La iglesia tiene los 10 mandamientos y se estudian en la iglesia y se predica, y el séptimo mandamiento dice que no hurtarás, que no robarás. Si ella no lo hizo, pues eso la justicia lo determinará si lo hizo o no lo hizo. Pero si lo hizo, pues no había un acuerdo con la iglesia, no es que la iglesia aprobaba que lo hiciera, y lo hizo como un acto individual. Pues la iglesia condena, el séptimo mandamiento condena el tomar lo que no es de uno, ¿verdad? Yo no puedo decir que ella lo hizo, y tiene el derecho a defenderse. Pero han caído encima a la iglesia. Le han caído encima a la iglesia como si todos nosotros estuviéramos por ahí, y todos los pastores fueran ladrones y todo. O sea, eso no se hace con los demás grupos o entidades de la sociedad. De las personas que han sido acusadas, por ejemplo, en los últimos 20, 30 años, por corrupción en el gobierno, muchos de ellos son abogados. Es injusto
que alguien diga que los abogados todos son de esta manera. El abogado, pues es injusto porque ¿y cuántos abogados han honrado la legislatura y han honrado con servicio honesto la sociedad? ¿Por qué yo le voy a echar lodo a todos los abogados? Pero con la iglesia se permite, se aplaude, se une, hay coro para eso, hay prensa para eso. Tenemos que entender lo que está pasando. Hay una agenda anticristiana. Hay una agenda anticristiana. Yo hubiera anhelado y no pasó. Mira, yo hubiera anhelado que periodistas que hubieran tomado cursos de periodismo donde se habla de ética se hubieran levantado valientemente y hubieran dicho a alguien, mira, esto es un acto irresponsable. Pero no hubo uno. Ahora, cuando se le ha tirado el lodo a la iglesia por las acusaciones que no han sido probadas de la legisladora, se le ha tirado lodo a la iglesia. ¿Cuántos programas de televisión hay? La iglesia. Entonces no se ha levantado. Pues, ¿sabe por qué no se ha levantado un periodista que diga, aunque en el fondo lo crea, diga, oye, nos estamos sacando esto de la manga, o se lo están sacando de la manga porque la iglesia no tiene nada que ver con eso? Fue un acto de un individuo. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa que se llama dictadura del liberalismo. Escuche este término, dictadura del liberalismo. El liberalismo ahora es una religión que reclama infalibilidad, que tiene sus mártires y sus profetas. Es una religión. Porque esa es la característica de una religión. Y el periodista que se atreva a salir a favor de la iglesia diciendo que es injusto, no es que diga, mira, nosotros no queremos ni que usted venga a la iglesia, usted no cree en Dios, no cree, ese es su derecho. Usted no quiere, nunca visite una iglesia, no se preocupe, no tiene que venir a la iglesia, ese es su derecho. Usted quiere ser ateo, quiere ser comunista, sea lo que sea, ese es su derecho. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Pero el periodista que se atreva a salir a defender la iglesia, posiblemente se quede sin trabajo. Entonces hay una intimidación. O te matriculas en el liberalismo o no hay papeo, no hay comida para ti. Porque el que no aprueba todo lo que el movimiento liberal hace, sea anatema, como dice la iglesia, sea condenado. Entonces la iglesia está viviendo tiempos, ¿verdad?, de persecución. Entonces se utiliza la mentira para adelantar causas. Eso es una agenda. Yo utilizo la mentira para adelantar una causa. La causa a favor del aborto, la causa a través de las relaciones sexuales de este tipo, de este otro tipo, la causa de lo que sea, ¿verdad?, de la venta de drogas libremente. O sea, yo utilizo la mentira. Esto es para medicina, que el pueblo, esto es lo mejor que hay, esto cura de todo, ¿verdad? Y yo, pues, el sistema se va detrás de lo que es movimiento liberal, siempre. Y los partidos que de alguna vez aparentaron ser amigos del pueblo evangélico, no existe tal cosa. No hay un partido que sea amigo, ninguno que es amigo. Todos en el Código Civil los dejaron solos. Y lo que había de libertad religiosa lo sacaron del medio. Y les costó mucho. Porque la base de algunos partidos es el pueblo evangélico principalmente. Y esa base se ha ido. Entonces, mira lo que estamos diciendo. Algún ejemplo de causas de mentira para adelantar una causa. Y vamos a tomar el aborto. El aborto. Cada vez que usted oye la defensa del aborto en la televisión, o donde quiera que sea, en cualquier foro, en la legislatura, en una ponencia, se habla dramáticamente de que no es justo que una mujer víctima de violación sea obligada a tener ese hijo. Ese es el primer argumento. Segundo, no es justo que cuando está en riesgo la vida de la madre por el parto, se obligue a esa mujer a tener a su hijo. Dos cosas. Las mujeres que son víctimas de violación y las mujeres que
su vida está en peligro con el parto. Y se usa eso como caballo de batalla para justificar el aborto. Hay que bajar aquí. Se usa como caballo de batalla para justificar el aborto. Pero la realidad es que menos del 5% de los abortos tienen que ver con violación o con salvarle la vida a la madre. Menos del 5% tienen que ver con eso. Esa no es la razón porque se hace 1 millón de abortos en Estados Unidos. No es esa, ¿verdad? Y de hecho, si se pusiera una ley que dijera, bueno, el aborto está prohibido, los abortistas, para que los abortistas lo acepten, porque ese es su argumento para aprobarlo. Ok, si se pusiera una ley que dijera, el aborto está prohibido excepto en casos de violación y en casos que el médico certifique que la vida de la mujer está en peligro, excepto eso que el aborto está prohibido. Mira, no lo aprueban, te matan allí antes de entrar a la legislatura. Porque esa no es la verdadera razón para tener abortos. No es la verdadera razón. Yo tengo aquí una lista, yo creo que antes había dado esto, una lista de razones por las que, y yo no sé qué yo hice con el pointer que tenía. Yo tenía un pointer, no está allí en la silla mía, para señalar aquí, no está aquí. Míralo ahí. Gracias, caballero. No utilizo el de tengo 2 de láser, pero en la televisión no se ve el puntito de la láser. No sale bien. Las razones reales para el 95 o más por ciento de los abortos: ocultar un embarazo comprometedor. Si mami sabe que salí preñada, me mata. Si papi sabe que de esto, me mata. Entonces voy y asesino a un niño para salir bien de ese problema. El niño da trabajo y requiere tiempo. Yo no tengo tiempo para estar bregando con muchachos, ¿verdad? Yo tengo otras cosas que hacer y lo esto y lo otro. ¡Plan! Ahí el muchachito, la vida de un ser humano, no de un canto de carne. Complica la situación económica. Lo menos que necesitamos, lo que necesito yo ahora encima es tenerme que poner a criar a un muchacho con todos los gastos que eso implica. Y ahí va, se fue la vida de él. Trastoca los planes. Yo no puedo continuar con estos planes de irme para allá a vivir o de estudiar acá, porque con un niño no voy a poder hacerlo, así que lo mejor es que matar al nene para que no pueda hacerlo. Otro, limita la oportunidad de divertirse. A mí me gusta la calle, yo me paso metida en los pubs, en los de estos, yo me paso por ahí dándome el trago, y entonces, pues, un niño me va a limitar esa de esto, y yo no estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida. No amo a la pareja que provocó el embarazo. Fue un acto de locura, y ahí el que paga es un ser humano que no ha nacido todavía. La verdad, menos del 5% de los embarazos tienen que ver con salvar la vida de la madre o una violación. Todo es puro egoísmo. Todas estas razones son egoístas. Ninguna toma en cuenta la vida del niño. ¿Y sabe la astucia de esta sociedad pervertida? Vamos a decir que el niño no es niño hasta que nace. Así lava. Usted sabe que la gente lava dinero, ¿verdad? ¿Sabe lo que es lavar dinero? Tú tienes un negocio de drogas, te ganas $100,000 al mes con los puntos de droga, o $200,000 pesos, y tú dices, como la gente no me conoce un trabajo, cuando el gobierno investigue, pues me van a decir, ese negocio es ilegal porque tú no trabajas, y entonces este montón de dinero, ¿cómo apareció de momento en el banco, verdad? ¿Cómo lo vas a poder usar? No lo puedes usar. ¿Con qué tú compraste esa casa de $400,000 pesos? Si tú no des. Pues, ¿qué hace uno? Pues, ¿qué hace la gente que pues empiezan a hacer negocios fatulos? Y pongo un restaurante, unos garajes de gasolina, una tienda de ropa, o pongo, no sé,
lo que sea, ¿verdad? Pongo 1, 2, 3 de esos. Y entonces, si el restaurante vende de 5,000 pesos semanales, yo pongo que vendió 25,000 pesos semanales. Y los deposito como entradas del restaurante. Eso se llama lavar dinero. Pero hay una cosa que se llama lavar pecado. Es fácil. La droga es mala, queremos usar droga, queremos hacer marihuana, cocaína, vamos a legalizar la droga y ya los cocainómanos, eso ya está en todos los niveles de la sociedad. Eso antes era del arrabal, pero ahora los marihuaneros están a veces en la clase, en la alta sociedad, estudiantes, entonces ahora está generalizado. Entonces vamos a lavar la cara legalizando. Yo le quiero lavar la cara al asesinato de niños. ¿Cómo yo lo hago? Pues es que no es niño todavía. No es niño cuando nace. Eso sacado de la manga. Eso contradice la ciencia. El niño cuando es concebido tiene la dotación genética completita que va a tener cuando tenga 90 años y llega ya. La misma genética. Además, cuando nace tampoco está desarrollado completamente. Hay partes de su cuerpo que no tiene dientes, todavía le falta cerrarse esto por acá. Tiene que crecer. Todavía no tiene capacidad sexual. Si los niños se murieran antes de a los 8 años, pues se acababa la humanidad. Porque a los 8 años la gente no puede tener hijos porque no tiene capacidad sexual. Un niño viene a estar terminado, un ser humano, después de la pubertad o en la pubertad. Ya en la pubertad es un ser humano terminado. Mientras tanto está en desarrollo. Pero eso es mentira. Eso de que no es niño hasta que nace, eso es porque ¿cómo yo los puedo matar? ¿Cómo los miles de millones que se ganan matando niños y vendiendo partes de niños también? Porque hay negocios donde se vende partes de niños y ¿verdad? Y células madres, yo no sé qué por acá. Entonces, la sociedad que te mete preso por comerte un huevo de carey, que tampoco ha nacido, pero vas preso. Que antes era comida rutinaria en este país y en todo el mundo, la gente se comía el huevo de carey. Y yo no estoy de acuerdo con que se come el huevo de carey porque si está protegido no se debe de comer. Pero pongo el ejemplo, si la sociedad que te mete preso o te pone una multa grandísima por comerte un huevo de carey, te aplaude. Ese es un derecho, es su cuerpo. Entonces cuando la iglesia dice y insiste, eso es asesinato de seres humanos, le caemos mal. Porque tú quisieras esa conciencia que se te queda herida, aunque tú no lo quieras, ese interrogante, Dios aprobará esto que yo estoy haciendo. Dios, esto que yo voy a hacer, esto me traerá consecuencias, tendrá que ver si yo, o sea, hay muchas personas ahí le produce serios problemas psicológicos, un aborto. Si hay alguien que te está diciendo que es pecado, te perturba. Entonces, todo eso provoca la reacción anticristiana por nosotros sostenernos en la verdad y ser constantes en la predicación de la palabra. Nos les atragantamos a los que quieren sacar del medio lo que la Biblia llama pecado y quieren sacar del medio a los que los predicamos. Y por eso hay como una agenda, una componente a los niveles sociales, gubernamentales, prensa, artistas, los grupos que están envueltos en esas prácticas. Se unen. Y yo quiero que usted sepa lo que está pasando. Yo voy a leer otra vez el versículo 21 que dice Jesucristo, de lo que nos advierte, del verso 7 al 19. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y él entonces le dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cristo vendrá, dice la Biblia, y todo ojo le verá. Espectacular. Lo van a ver al mismo tiempo en África, en Sudamérica, en Rusia, en China, en el Polo Norte, donde quiera se va a ver, porque dice que todo ojo le verá.
no va a venir así como vino en Belén, allí en un pueblito de Israel, ¿verdad? Dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, de que va a haber muchas revueltas por diferentes países, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Van a pasar cosas en los próximos años que tienen que ver con esto. Ya están levantados, pero todavía no se han empezado a disparar. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y epidemias, pestilencias. Terremotos, hambres, eso está ahora mismo. Ahora mismo hay más de 50 millones, 100 millones, más de 100 millones de personas con hambre, más de 200 millones ahora mismo, que no estaban con hambre hace 4 meses atrás. Tan ligero que va esto, ¿verdad? Hambres y epidemias, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. En otro lugar dice que la gente desfallecerá por el bramido del mar y de las olas. Quiere decir que el mar se va a dejar de comportar como un amigo y va a empezar a ocupar tierra. Porque, ¿por qué tú desfalleces por el mar si tú vives en la orilla de la playa y el mar está allá y tú estás acá? Hermano, disfrutas por la mañana, mira qué lindo. Pero dice aquí que la gente desfallecerá, el mar dejará de ser amigo. Yo no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar, ¿verdad? Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Esta es la ocasión para que usted se reafirme delante de esa gente de que usted no va a claudicar. Eso es lo que está diciendo aquí. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces, hay algo, termino con esto, en Mateo capítulo 16. Jesucristo le habla a los religiosos de su tiempo, como nos está hablando a nosotros por la palabra en el día de hoy. Mateo 16, del 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos, los dos grupos principales que se diferenciaban porque los saduceos no creían en la resurrección. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, para tratar de poner a Jesucristo en aprietos. Eso es viejo, eso de ¿verdad? Lo hacían con Jesús, lo están haciendo con la iglesia ahora. Para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Hazme un milagrito para verte. Dice que Jesucristo era como un show. Vente, vea algo. Para ver. Vinieron para averiguar, no porque creían en él. Dice, y entonces, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, ustedes dicen buen tiempo, porque el cielo se ve clarito, tiene arreboles. Se ve el atardecer con sus nubecitas coloraditas. Está bien bonito. Oye, buen tiempo, qué lindo está el día hoy. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Entonces las nubes ya no son amarillitas de un atardecer, ahora son nubes negras. Y dice, hoy va a llover. Y Jesucristo le dice a esos religiosos, dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, se fue. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes han estado esperando al Mesías, lo han anunciado en sus templos y en sus sinagogas por miles de años, desde que fue profetizado el Mesías que iba a venir. Dice inclusive, hasta en los libros de ustedes dice que iban a nacer en Belén, que no iban a nacer en una casa de ricos, que iba a ser pobre. Tiene muchas características, descripción de lo que iba a pasar. Y lo han esperado, me han anunciado.
Juan el Bautista les dijo que yo era el Mesías. Ustedes, he hecho señales, he hecho un montón, y ustedes no creen. No se dan cuenta que la profecía se está cumpliendo delante de los ojos. El Salvador del mundo, eso fue lo que quiso decir así. El Salvador del mundo está aquí y ustedes los religiosos, los que me anunciaron, no se dan cuenta. ¿Sabe qué te digo a ti, iglesia? A ti los que están aquí, a los que nos ven. ¿Cuántas iglesias están predicando mensajes de advertencia? ¿Y cuántos están escondiendo la cabeza como el avestruz porque no quieren problemas? ¿Cuántos medios de comunicación cristianos están siendo valientes, defendiendo los valores? ¿Y cuántas veces nosotros decidimos seguir hablando de David peleando con el gigante, pues los israelitas cruzando el Mar Rojo, que si la entrada a la tierra de Canaán, que si lo que hizo José, lo que hizo Moisés, o cuando dice que lo que Pablo, que si esto, que lo otro, y no preparamos a la iglesia para que sepa los tiempos en que vive, los peligros que hay, dónde está el enemigo. Yo no quiero que esta iglesia viva engañada, porque por ahí hay un evangelio de que las naciones traerán la riqueza, el evangelio de la prosperidad, que es totalmente antibíblico. Y yo confieso y yo decreto y vendrán, ignora todas esas profecías. Le dicen mentiroso a Jesús y al libro de Apocalipsis, porque no hablan de persecuciones que ahí están claras. No es que las naciones traerán y siembra que Dios te da, siembra, porque eso conviene al pastor y al líder, porque si siembra mucho, él cosecha mucho también. Yo no quiero eso en la Iglesia Bautista de Glenview.